Hola, buenos días, bienvenidos todos. Y nada, vamos a empezar esta jornada que ya es una continuidad y algo referente todos los años, ¿no? Y está enclavada dentro de lo que son distintos eventos a lo largo de toda España. Y lo organiza SpainShift a nivel global y lo acogen entidades que tienen una vinculación especial con la asociación, como en este caso Deusto, ¿no? Deusto y dentro de Deusto la representación aquí de Fernando y todo el apoyo y aportación de alumni que veo por ahí que van saliendo. Y agradeciendo a todos esta colaboración y esta acogida y especialmente también a quienes venís aquí y quienes participáis todos los años, pues ya abordar lo que es el contenido de esta sesión. En este caso estamos hablando de sostenibilidad, como siempre, esto es una constante, pero enfocado a lo que es la banca. La asociación está funcionando pues desde el año, se crea en el 2009 y en el año 2007 ya se estaba trabajando para constituirse SpainShift. Claro, en aquella época, 2007, 2008, 2009, hablar de sostenibilidad, pues era desde el punto de vista de las empresas, pues era casi el reporting de sostenibilidad, ¿no? Era hacer el reporting y, de alguna forma incorporar, hacer ese ejercicio de transparencia, ¿no? Pero, después de esos años, del 2009 que se crea hasta ahora, en 14 años esto ha cambiado, ha evolucionado de una forma tremenda y ahora hablamos ya de indicadores, hablamos de riesgos específicos, hablamos de decisiones. Hablamos de rentabilidad a medio plazo, rentabilidad a largo plazo, de productos financieros, de marco regulatorio europeo. Tenemos para hablar de muchísimas cosas. Bien, la asociación se inició sobre todo desde el lado del sector financiero. De hecho, entidades financieras en ese momento fueron impulsando la asociación. Y, de hecho, entidades que, y hago la mención aquí, originariamente nacen aquí, en Deusto. Y digo en Deusto, Bilbao, las entidades financieras, tanto cajas de ahorros como los bancos, ¿no? Entonces, el origen, y aquí hago la mención, también está poco en ese compromiso local, que luego, lo local se ha ido extendiendo y ahora mismo estamos hablando ya casi en términos de todo lo que viene de Europa y todo el marco de Unión Europeo y, en fin, esto se ha dimensionado tremendamente, ¿no? Bien, el desarrollo inicial de las finanzas o de la inversión sostenible fue más ahí, por sus siglas, esta es la inversión sostenible, y el desarrollo importante vino por la vía de la gestión de activos. La gestión de activos de los inversores institucionales, pero claramente en este momento el marco regulatorio ya no habla de inversión sostenible, habla de finanzas sostenibles y cuando habla de finanzas sostenibles estamos hablando de entidades financieras, también el sector asegurador y ahí entra todo lo que es, no únicamente el mercado de capitales, sino también toda la parte puramente de intermediación financiera, productos clásicos, pero que ahora tienen un condicionante de sostenibilidad y ahí entra todo, ¿no? Desde los productos tradicionales de préstamos hasta el resto de facilidades crediticias, ¿no? Bien, y esto implica directamente a las entidades financieras y, de hecho, un poco el objeto de esta sesión. Vamos a tener participantes que nos van a contar cómo ha evolucionado en esos años. Muchos participantes, yo creo que todos, salvando la representación del supervisor, que es muy relevante, el Banco de España, y a quien agradecemos además su participación, nos van a contar cuál es la realidad de ahora, del 2023.
esas entidades que en el 2007 ya estaban trabajando con estos temas, que en el 2009 se incorporaron y crearon lo que es SpaceShift, bueno, pues han tenido ahí un recorrido de 14 años y en 14 años, pues lógicamente se han visto afectados pues, por el marco regulatorio que es cambiante y que además está en evolución en este momento, pero también por otra serie de principios, sin olvidar los lógicos, los de siempre, ¿no? Los de riesgos, rentabilidad y retornos. Los de riesgos clarísimos, que se han enriquecido además con la parte ambiental y social, pero con indicadores. O sea, no conceptualmente ni tampoco para contarlo con un informe solo, sino realmente con un análisis de riesgos serio. Y como luego nos puede comentar desde el punto de vista del Banco de España, ahí hay un elemento fundamental de riesgo, los riesgos varados en el proceso de transformación del modelo energético, toda la parte de medidas prudenciales que van a venir desde Europa, pero que van a aterrizar aquí. O sea, aquí hay mucho material que afecta directamente a las entidades financieras. Por lo tanto, el interés está claro y la aportación que va a tener las personas que ahora intervengan, pues clarísima. Bueno, en fin, que me extiendo más de lo debido. Fernando, te paso la palabra y lo dicho, muchas gracias. Y nada, os amenazamos con que seguiremos todos los años intentando traer temas interesantes de la mano de Deusto, que es fundamental esa colaboración con Fernando y con la parte de alumni. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo quiero lo primero agradecer a los ponentes el que se hayan brindado a poder, digamos, colaborar en esta jornada. Muchas gracias a todos porque han tenido una magnífica disponibilidad, tanto para fechas como para digamos, temas que había que tratar, etcétera. Entonces, todo se ha organizado, creo que con muchísima facilidad. También, por supuesto, quiero agradecer a Deusto Business Alumni, pues porque también nos ha dado todas las facilidades, y, por supuesto, SpaceShift, que al final es la marca fundamental en el sentido de que estamos dentro de la semana ISR de SpaceShift. Y, por supuesto, quiero agradeceros a todos también vuestra participación en este acto. Hoy vamos a hablar de banca y sostenibilidad. Claro, este es un tema muy, muy interesante, porque la sostenibilidad, en la cual yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo en que es una necesidad imperiosa, es decir, tenemos que hacer nuestras empresas, nuestras actividades, todo tenemos que hacerlo, nuestra vida, tenemos que hacer todo más sostenible. Y claro, si queremos hacerlo más sostenible, tenemos que financiarlo. Es decir, la sostenibilidad cuesta dinero hacer las cosas más sostenibles. Y para financiarlo necesitamos la banca. También habrá otras entidades, estará la bolsa, habrá carteras de inversión, pero la banca es fundamental para poder avanzar en la sostenibilidad. El que la banca tenga instrumentos para apoyar la sostenibilidad es clave. El que la banca discrimine entre proyectos sostenibles y proyectos no sostenibles o menos sostenibles a la hora de enfocar su financiación, este es un tema fundamental. Entonces, la banca está llamada y está siendo ya un actor clave en todo el desarrollo de la sostenibilidad. También la banca tiene otro reto, que tiene la banca como todas las empresas, y tienen que ser empresas sostenibles en sí. La banca con sus colectivos, con sus clientes, con sus trabajadores, tiene que adoptar actitudes sostenibles, y ese tema también es interesante. Hay un tema en el cual yo he trabajado algo y que creo que tiene una importancia fundamental, que es el tema de la transparencia. No solo hay que ser sostenibles, sino que tenemos que saber transmitir que somos sostenibles. Las empresas, la banca en nuestro caso en concreto, tiene que ser capaz de transmitir que está en actividades sostenibles, que está financiando actividades sostenibles, que como empresas son sostenibles. La transparencia es absolutamente clave. Como creo que muchos o todos vosotros sabéis, este es un tema que está siendo trabajado enormemente en los últimos años.
y donde la Unión Europea es, digamos, como una punta de lanza. La Unión Europea es la que está, digamos, marcando la pauta de todo el mundo en todo este tema de la información sobre sostenibilidad. El tema de lo que llamábamos el Estado de Información no Financiera, el EINF, ahora le llamamos Informe de Sostenibilidad. Bueno, todo esto es un impulso de la Unión Europea y donde España también ha ido rápida y ha ido transponiendo todas las directivas de la Unión Europea. Entonces, bueno, estamos en un tema clave, que es la transparencia. ¿Y por qué es tan clave la transparencia? Porque al final la sostenibilidad tiene que poderse transmitir. Tenemos que estar seguros de que si invertimos en una cartera de empresas sostenibles, esa cartera tiene empresas realmente sostenibles. Esto tenemos que tener la garantía. Para esto hay que mejorar mucho los informes de información no financiera, en la información sobre sostenibilidad. Hay que auditar esa información. Tenemos que tener controles sobre esa información. Y todo esto es un campo, yo creo que apasionante, muy complicado, a veces tedioso, porque los informes son muy largos. Bueno, iremos mejorando. Yo, como siempre digo, a ver, la contabilidad financiera, sus primeros inicios, como muchos sabéis, están en el siglo XV, con Fray Luca Pacioli y esta gente. Claro, las primeras normas sobre contabilidad son de los años 30 en Estados Unidos, los años 30 del siglo pasado, en Estados Unidos. Fijaos, todos los siglos que le cuesta la contabilidad desde que empieza entre los comerciantes italianos del siglo XV hasta que se empieza a normativizar hace menos de 100 años. Fijaos todo lo que ha costado. En este tema de la información sobre sostenibilidad vamos bastante más deprisa. Claro, no nos podemos tomar 500 años, eso es evidente, pero vamos más deprisa. Entonces, pero claro, también tenemos que tener un poquito de paciencia. Todo esto se tiene que ir consolidando y la información irá llegando y tenemos que seguir trabajando en que sea cada vez más veraz, más completa, más fiable, más comparable. Todo esto es fundamental. ¿Y por qué es tan importante que la información sobre sostenibilidad sea abundante, digamos, esté difundida entre el mercado? Porque al final hay un principio que a mí me gusta bastante, que es el control moral por parte de los mercados. Los mercados controlan a las empresas y los inversores dirán, mira, no quiero invertir aquí porque esta empresa no es sostenible. No quiero invertir en este banco porque no tiene políticas para dar créditos sostenibles. Pero claro, el mercado esto lo tiene que saber. El mercado puede controlar moralmente a las empresas, pero el mercado tiene que saberlo. Y para saberlo necesita que haya información transparente. Bueno, pues sobre esto y seguro que otras muchas cosas vamos a hablar a lo largo de esta jornada. Entonces, yo creo que en fin, como presentación ya he hablado bastante. Entonces, le doy la palabra a Miquel Larreina, vicedecano de aquí de Deusto Business School, que, digamos, no viene como vicedecano, viene como experto desde hace muchos años, él y yo hemos hablado mucho de estos temas, viene como experto desde hace muchos años en temas de banca sostenible. Y seguro que nos ilustra estupendamente. Miquel, cuando quieras. ¿Dónde tengo la presentación? ¿Abajo de este? ¿Cómo? ¿Qué? Desde gancho, ¿vale? Muy bien, gracias Fernando por las amables palabras de introducción y me uno también al agradecimiento tanto a SpainShift, Javier, como a Deusto Business Alumni por la organización de este evento, que lógicamente es un tema de gran interés, ¿no? La banca y sostenibilidad. Creo que la presentación que habéis hecho, tanto Fernando como Javier, es muy interesante y voy a matizar un poco algunas de las afirmaciones que habéis hecho. Tengo poco rato para hacer la presentación y a lo mejor la voy a tener que hacer desde el ordenador. Sí, donde pueda manejar esto, y yo creo que va a ser desde aquí. Vale.
Voy a comentar en los 20 minutos que tengo 4 elementos, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el entorno regulatorio y de supervisión? ¿Cuál es el papel de la banca europea? ¿Y cuál es el coste de llegar tarde? Ha comentado ahora Fernando el tema de que no tenemos 500 años, ¿no? Efectivamente, no los tenemos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que en los acuerdos de París de 2015 se fija un objetivo de intentar contener el calentamiento global por debajo de los 2 grados e intentar que no supere el 1,5 grados sobre la media de la época preindustrial. Bueno, lo que ocurre es que el horizonte para poder tomar decisiones que permitan estar en este escenario es cada vez más corto. Estamos hablando del año 2030 y ahora lo vamos a matizar un poquito este año 2030 y supone que desde hoy hasta el año 2030 la caída en la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ser de gran calibre. Y como han comentado tanto Javier como Fernando, pues el sector financiero y particularmente la banca tiene un papel muy relevante. Si la banca o el sector financiero no se transforman a sí mismos, no van a poder ser la palanca que necesitamos para la transformación social. ¿Y por qué digo que matizo este elemento de 2030 como horizonte para conseguir un determinado valor en las emisiones? Bueno, porque realmente el año no es relevante. Lo que es relevante es cuál es la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera, cuál es el presupuesto, si queréis, de CO2 que somos capaces de soportar en nuestra atmósfera. Y esta cantidad global admisible, estamos cada vez más cerca de lograrla, ¿no? Y, de hecho, dentro de esta década seguramente completemos lo que nos queda para alcanzar este presupuesto global de carbón, ¿no? De hecho, con las políticas actuales, sin duda, en unos pocos años vamos a consumir todo ese presupuesto global. Pero incluso si pensamos en cuáles han sido los compromisos que los países han adquirido y que de momento no están poniendo en práctica, si los cumplieran, también consumiríamos este presupuesto de carbón. Porque creo que este gráfico es muy explicativo. Desde hoy hasta 2030 necesitaríamos reducir de forma anual un 7% la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí no tenemos el total de emisiones de gases de efecto invernadero, solamente las que están ligadas a el uso de combustibles fósiles, ¿no? Que es la gran mayoría, ¿no? Un poco más del 60%. Necesitamos una reducción del 7%, como digo, y el año de la pandemia, en 2020, la reducción que hubo fue del 5,2%. Con lo cual, nos da una idea de la magnitud del desafío que tenemos. Tenemos que conseguir una reducción año tras año, desde hoy hasta 2030, mayor que la que hubo el año de la pandemia, en la que los confinamientos impidieron el transporte, impidieron buena parte de las actividades que desarrollamos con normalidad. De hecho, íbamos a salir mejores de la pandemia y del confinamiento, pero parece que no en el aspecto de la emisión de gases de efecto invernadero, porque estamos por encima de 2019 y creciendo año tras año. Pero esto es solamente uno de los muchos elementos que tenemos en este momento disruptivos y potencialmente letales para nuestra sociedad e incluso para nuestra especie. Por eso el Parlamento Europeo declaró que la emergencia no era solamente climática, sino también medioambiental. Conoceréis los distintos límites que tiene la Tierra, que se estudiaron en 2015, ¿no? Distintas áreas en donde estamos muy cerca de lo que la Tierra puede soportar. Incluyo aquí un concepto que todos los financieros dominan, que son los cisnes negros. Esto es lo que sabemos, pero es que además tenemos que ser conscientes de que hay cosas que no sabemos y hay relaciones
de las que no somos conscientes, que quizás sean un límite aún más importante. Bueno, ese artículo de 2015 sobre los límites de nuestro planeta se actualizó la semana pasada en un artículo de Nature, en donde se incluía también un concepto que es de justicia, cómo es el reparto de las cargas, ¿no? Y con respecto a 2015, resulta que evidentemente estamos peor. En algunos de estos ámbitos ya hemos pasado lo que es admisible, lo que es seguro, y en casi todos hemos pasado lo que es justo en cuanto a reparto de las cargas. La transición exige un gran esfuerzo inversor y es cierto que hay elementos como, por ejemplo, los bonos verdes o los bonos sociales. Y aquí tenemos una entidad financiera que ya en 2015 emitió un bono social, por ejemplo, o bonos sostenibles o de transición. Han crecido mucho. Si lo comparamos con el total de emisiones de bonos que hay en el mercado, bueno, sigue siendo un porcentaje pequeño y no estamos ni de lejos invirtiendo lo que deberíamos invertir para acelerar la transición. Y hemos hablado de gestión de riesgos. Resulta que si consideramos los riesgos en el medio plazo, que son más probables, y los que tienen un mayor impacto negativo, y los ponemos en un mapa, como el que tenéis en esta transparencia, aquellos que están ligados al cambio climático son los que tienen mayor impacto y mayor probabilidad de que ocurra. Entonces, es evidente que al analizar en el medio plazo los riesgos de las entidades financieras y de la banca en concreto, el cambio climático y los aspectos medioambientales son extraordinariamente necesarios. Y aquí entra la regulación y la supervisión. Y en la parte de la derecha tenemos un trilema. Sabéis que en finanzas nos encantan los trilemas, ya sean de política monetaria o de otro tema, y el trilema regulatorio que propuso Dirk Schumacher en 2011 dice que no podemos tener un sistema financiero globalizado, reguladores o supervisores nacionales y estabilidad en el sistema financiero. Es decir, que uno de estos vértices tenemos que omitirlo. Y dado que tenemos una gran globalización en el sistema financiero, parece que tendríamos que escalar la supervisión y la autoridad hacia autoridades supranacionales, que es lo que hemos hecho en Europa como respuesta a la crisis de 2008-2009. Y aquí tenemos la Autoridad Bancaria Europea, tenemos el Mecanismo Único de Supervisión, Mecanismo Único de Resolución, etcétera, etcétera, ¿no? La Unión Bancaria y la Unión del Mercado de Capitales van en esta línea. ¿Qué es lo que ocurre? Que así como para la gestión de riesgos bancarios los acuerdos de Basilea son suficientemente buenos y responden a esta idea de una normativa supranacional, hemos comentado antes que existen distintos ritmos a nivel internacional en cuanto a la implementación de elementos regulatorios relacionados con el cambio climático. Y no tenemos tiempo para esperar a que haya un consenso internacional. Esto exige que en Europa vayamos mucho más rápido sin poder esperar a los demás, lo que rompe un poco este triángulo regulatorio y quizás empuje hacia una fragmentación del sistema financiero, dado que si no van a nuestro propio ritmo va a ser difícil que podamos competir en ciertos mercados. Cuando hablamos de regulación siempre hay algunos elementos que hay que considerar, más autorregulación, más control del supervisor. Tenemos reglas fijas o mejor tenemos principios. Tenemos una supervisión que es adecuada a la regulación, lo regulamos mucho pero luego somos incapaces de supervisar de forma apropiada. ¿Cuál es el coste que tiene la desregulación? ¿Y qué hacer, como mencionaba ahora mismo, si los ritmos son diferentes en distintas zonas del planeta? Bueno, hay un consenso de que la regulación tendría que ser robusta, una regulación que fuera adaptable, flexible, lo que significa que hay que irse adaptando continuamente. Javier mencionaba que la regulación está cambiando, pero es que va a tener que cambiar continuamente porque la realidad cambia. Y esta va a ser una nueva realidad, ¿no? La nueva normal.
perímetro de supervisión también tiene que incrementarse y, de hecho, los supervisores han incluido más cosas dentro del mandato, con mayores o menores reticencias. Por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos no es muy proclive a incluir temas de cambio climático dentro de su mandato, mientras que el Banco Central Europeo ve que claramente dentro de su mandato está, pero en general tenemos cada vez más elementos relacionados con la sostenibilidad. Tenemos al Banco de Pagos Internacionales, tenemos la red de supervisores y entidades financieras por hacer más verde el sistema financiero. Tenemos a nivel europeo los test de estrés climático y quiero pararme aquí un momento. Pensemos que estos test de estrés climático, veremos un par de transparencias de ellos más adelante, suponen un cambio radical sobre lo que hacen el regulador y el supervisor de forma histórica, que miran al pasado, aprenden de lo que ha ocurrido en el pasado y prevén qué puede ocurrir en el corto o medio plazo, lo que es razonablemente sensato que tenga una relación con lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores. Con lo cual, han desarrollado todo un expertise en encontrar relaciones en el pasado y ver cómo esas relaciones, cómo podemos tener señales de alarma temprana que nos lleven a intervenir una entidad o a pedirle que tenga colchones extra de capital para soportar unos malos momentos. Cuando estamos hablando del cambio climático, posiblemente estamos hablando de relaciones que no son lineales, sin duda estamos hablando de algo que no ha ocurrido en la historia de la humanidad, con lo cual no tenemos información estadística que nos demuestre que esto va a ocurrir así en algunos aspectos, ¿no? Y es un análisis en el medio-largo plazo. Estamos hablando de qué va a ocurrir en el año 2050, que es un tipo de expertise distinto del expertise tradicional del supervisor. Y también de lo que el propio sector está habituado a aceptar como razonable. ¿Por qué hablamos hoy de banca? Muy sencillo, porque el sistema financiero en Europa básicamente es banca. Si miramos cuál es la financiación que tienen las empresas no financieras en Europa y lo comparamos con Estados Unidos o incluso con el Reino Unido, la parte de financiación no bancaria es mucho más significativa en Estados Unidos y Reino Unido que en Europa. Esta es la información sobre nueva financiación en cada uno de estos años que se ha publicado al analizar los KPIs de la Unión del Mercado de Capitales, con valores en Europa mucho más significativos de intermediación bancaria. Cuando hablamos de banca, es importante tener en cuenta cuáles son los incentivos que pueden tener los decisores, ¿no? Y aquí creo que es importante recoger esta frase, este pensamiento de Upton Sinclair, de que es difícil que una persona entienda algo si su sueldo depende de no entenderlo. Entonces, hay que tener muy claros cuáles son los incentivos que se tienen para evitar situaciones perversas. Y eso es algo que se ha hecho en Europa, fijando límites a la remuneración de los directivos en las entidades bancarias, ¿no? No solamente eso, sino ligado a lo que hablaba Fernando antes de tener transparencia, por fin se conoce el número de personas que reciben grandes cantidades en salarios, aquellos que cobran más de 1 millón de euros al año, ¿no? Entonces, la última información que tenemos, publicada en enero de este año, relativa al año 2021, he entresacado de esa información dos personas, bueno, en realidad 3 personas. La primera columna que tenéis es un banquero español que tuvo una remuneración total de 14,6 millones de euros. Su remuneración fija fue 3,1 millones de euros. El ratio entre ambos tipos de remuneración excede con mucho cuál es el nivel que normativamente
debieran tener. Ya sabéis que siempre existen ciertos agujeros en la legislación que permiten, bueno, pues, sobrepasar esos niveles, pero nos está hablando de quizás un esquema de incentivos que esté empujando a asumir mucho riesgo. En la parte de la derecha, con un nivel de remuneración inferior, pero aún así bastante significativo, tenemos a dos personas, no sabemos cómo se distribuyen estas cantidades entre ambas, pero su remuneración fija fueron 365.000 euros y la remuneración variable fueron 8 millones, en donde estamos viendo que claramente ese bonus le puede llevar a tomar decisiones que sean excesivamente arriesgadas, ¿no? Bueno, desde que salió el Reino Unido de la Unión Europea, el número de banqueros europeos que cobran más de 1 millón de euros evidentemente se ha reducido de forma significativa, pero aún así tenemos casi 2.000 personas que cobran más de 1 millón de euros, ¿no? Hay muchas otras industrias, quizás el fútbol, en donde tenemos tanta gente con sueldos tan altos. Y aquí entra una pregunta que es, bueno, ¿cuál es el abanico salarial óptimo en estas entidades? Y es uno de los elementos que seguramente debiera ser más fácil de contrastar, ¿no? Salto alguna de las transparencias y cuando hablamos de la banca y recordando qué es lo que ocurrió a partir del año 2007, bueno, se detectó que había un problema cultural de una excesiva dependencia por los beneficios a corto plazo ligados a políticas remunerativas que no tenían en consideración el riesgo, ¿no? Y esto, Welby, en 2014, lo resumió diciendo que el Titanic se hundió porque entró mucha agua. ¿Cuál fue la razón de la crisis de 2007-2008? Bueno, pues fue la razón fundamental, fue una crisis en valores y una crisis en la ética de las personas que tomaban decisiones y en la ética de esas entidades financieras, ¿no? En la parte de la derecha tenéis un libro que salió hace ya 10 años en donde se preguntaban si el Deutsche Bank era una organización criminal. Desde entonces han salido numerosas noticias e informaciones y ha sido multado por el supervisor de forma contundente por algunas de las conductas que tuvo, ¿no? Concretamente Deutsche Bank. Hablar de banca y no hablar de los paraísos fiscales y de cómo esto detrae los necesarios ingresos fiscales que necesitan nuestros países para acometer la transición, bueno, pues también sería un error, ¿no? Y hay que pensar que estos refugios fiscales, que no paraísos, estos refugios fiscales son especialmente negativos, tanto desde el punto de vista de riesgos como desde el punto de vista del uso eficiente de los recursos públicos, pero además todo lo que sabemos de ellos no proviene de investigaciones de los supervisores, sino que proviene de filtraciones. Es decir, que no sabemos sobre este sector porque hemos buscado, sino porque alguien nos lo ha chivado, ¿no? En el papel de la banca también hay un componente muy importante social, ¿no? Y a la izquierda de esta transparencia tenéis un acuerdo que toma el sector, las distintas asociaciones del sector a finales del año pasado para promover la inclusión financiera. Como sabéis, hubo un escándalo cuando hubo una oleada de cierre de sucursales que dejaban sin servicio a pequeños municipios, donde hay una población generalmente envejecida, con poco acceso a otras alternativas de uso de servicios financieros. Bueno, está muy bien el acuerdo al que se llegó, está muy bien poner en valor, dar servicio a estas personas más vulnerables, pero seguramente tenemos que reflexionar por qué el sector no pensó en ello antes, dado que la reducción de costes no es tan significativa, que no afecta de forma tan importante a sus ratios financieros y, sin embargo,
tendrían que haber sido conscientes del impacto social que tenían estas decisiones. Y otros muchos elementos, como las cuentas básicas que tienen las entidades financieras, en donde pues personas que incluso quizás están en situación irregular tendrían acceso a los servicios financieros más básicos, pero que siempre existen ciertos problemas, ¿no?, a la hora de poder abrirlas. El activismo, el ser accionistas activistas, las entidades financieras gestionan el patrimonio de sus clientes, pero quizás no informan a los clientes de que pueden tener una voz y un voto en las asambleas generales, en las juntas de accionistas de las empresas en las que invierten. Y quizás habría que proponerles el tener una votación en un determinado sentido. Incluso yendo más allá, la banca es un elemento importantísimo en nuestro sistema económico y quizás algunas decisiones pues favorecen que avancemos hacia democracias iliberales, que la propia democracia pueda estar en peligro, ¿no? Y esto tendría que ser un elemento a considerar. Avanzo un poco más y ya termino con mi presentación, matizando algo o ampliando algo que ha dicho Javier antes cuando nos ha contado que SpainShift nace en 2009, ¿no? Y como desde 2009 hasta hoy pues ha habido grandes cambios. Y yo matizaría esto diciendo que los cambios de verdad han sido desde 2015 hasta hoy. Hubo un periodo en el que parecía que iba a haber cambios significativos en el sector financiero. Por ejemplo, surge PRI, los principios de inversión responsable, surge en el año 2006. Kofi Annan impulsa mucho esta iniciativa. Hay, digamos, un entorno bastante favorable a que el sector financiero avance en esta línea, pero luego tenemos en 2007 el inicio de la crisis y en 2008 ya la explosión cuando quiebra Lehman Brothers en septiembre. Y durante mucho tiempo no se avanza nada. Hasta finales de 2015, en donde hay tres elementos muy importantes. Un discurso de Mark Carney, en aquel momento gobernador del Banco de Inglaterra, ante el sector asegurador en Londres, un discurso que se llama La tragedia del horizonte, en donde dice que los reguladores, y habla en primera persona, no estamos viendo más allá de un horizonte a 3, 5 años, quizás 10 años en el ciclo de crédito, y el impacto va a ser más allá y tendríamos que hacer algo. La encíclica del Papa, de Laudato Si, donde digamos, critica con dureza al sector financiero y su papel, y a final de año los acuerdos de París, ¿no?, donde se recoge explícitamente que el sector financiero tiene que apoyar. Y desde entonces hemos tenido una gran evolución, un gran dinamismo para poder adaptarnos. Bien, hemos perdido, como mínimo, hemos perdido 9 años. Ojalá no nos arrepintamos de estos 9 años. Yo tengo la sensación de que seguramente en el largo plazo, cuando miremos atrás y pensemos en la crisis de 2007-2008, seguramente el verdadero coste de la crisis diremos que es este, el haber parado la transición durante todo este tiempo. Y hablando de la crisis financiera de 2007-2008, voy a poner dos informes que la analizaron, uno del Congreso estadounidense y otro de la Comisión Europea, mandado por la Comisión Europea, y en ese análisis dijeron, bueno, uno de los elementos clave fueron fallos en regulación y supervisión financiera. Tanto el análisis estadounidense como el europeo que tenéis aquí del informe de la Rosier. Hay múltiples causas que explican por qué la regulación y la supervisión falló. Entre ellas, que una definición clásica de qué es un regulador, que hizo el presidente de la Reserva Federal en los años 50, que es el que se lleva las bebidas y baja la música justo cuando la fiesta se está animando, que no es un papel muy divertido, pero alguien tiene que hacerlo, no se cumplió, ¿no?
Y vista la trascendencia de lo que tenemos en juego, es muy importante que esto no se repita en el próximo análisis que hagamos dentro de unas décadas sobre qué falló. No puede ser que lo que fallara es la supervisión y la regulación. Y hay un elemento muy importante en esta supervisión que es el greenwashing. Es decir, entidades como JP Morgan pueden estar diciendo algo y tener un score ESG y al mismo tiempo estar financiando a día de hoy nuevos proyectos extractivos cuando sabemos por el consenso científico que desde 2021 no debiéramos abrir ningún nuevo proyecto extractivo de oil and gas. Porque si lo hacemos, no vamos a llegar al 1,5 y seguramente tampoco a los 2 grados. Entonces, esta es una información que claramente tendría que ser motivo de que a nivel ESG JP Morgan tuviera un score básicamente de 0 y seguramente de que el regulador no le permitiera hacerlo. Porque el riesgo es material y en el test de estrés climático que ha lanzado el Banco Central Europeo han estado hablando de ello y creo que es relevante reseñar que el principal país afectado, según el Banco Central Europeo, es España, que son las entidades financieras españolas, las que, junto con las italianas, las que están más expuestas al riesgo físico, no tanto al riesgo de transición. Y termino con la transparencia de la que hemos hablado antes. En el último informe publicado hace unas semanas se determinaba que, por ejemplo, un indicador, por ejemplo, la comunicación de cuál es la exposición a los principales emisores, la exposición de los bancos a crédito a los principales emisores, bueno, prácticamente todas las entidades financieras no reportan, no dan información al respecto. Y cuando la dan es una información parcial. Sin embargo, es una información que tendría que ser crítica. Bueno, estamos en una época de cambios acelerados y en la que esperamos poder acertar en la elección, que podamos seguir contando con los bancos, pero unos bancos que trabajen de una forma diferente. Y para terminar, quería ligarlo a algo en lo que estamos trabajando en este momento en Euskadi, que es en la discusión sobre si tenemos que lanzar un clúster financiero o no. Bueno, en este momento este clúster financiero e inversor está en proceso de definición y seguramente uno de los elementos más significativos tendría que ser en nuestra fortaleza en el área sostenible, nuestra fortaleza en el área social, con el importante tejido cooperativo, y nuestra experiencia en la emisión de activos, bien bonos sociales, bonos verdes, etcétera. Quizás aquí es donde tenemos el nicho en el que el sector financiero vasco puede volver a tener un peso relevante. Y aquí, lógicamente, como Universidad de Deusto estaremos encantados de participar porque realmente creemos en el proyecto. Dicho esto, muchas gracias por vuestra atención y damos paso a la mesa redonda. Bueno, pues muchas gracias, Miquel, por tu interesantísima ponencia que nos vuelve a recordar todos los problemas que tenemos delante y el poco tiempo que tenemos para resolverlos. Pero bueno, en eso estamos. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a una conversación entre expertos,
Entonces, la idea es que cada uno de los ponentes, pues en un tiempo yo les he pedido que, si quedan por debajo de los 10 minutos, mejor, hagan su exposición y después pasaremos a un turno de preguntas e intervenciones y esa es la idea. Entonces, está conmigo Soledad Núñez, que es miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, José María Fernández Hueso, que es el director del segmento Pymes, en la zona norte del BBVA. Está Juan Garibi como responsable comercial y desarrollo estratégico de FIARE, como sabéis es una banca ética, y también Iker Artegabeitia, director financiero de Kutxabank. Entonces, bueno, pues por este mismo orden les voy a ir dando la palabra. Entonces, Soledad, cuando quieras. Nada, tranquila. Bueno. ¿Cómo se hace esto? Así supongo, ¿no? ¿Ya está? Ya. Sí, ya va. Vale, pues nada, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Yo vengo encantada a Bilbao y si el año que viene hacéis otra semana de esto, pues yo encantada vengo otra vez. Y además me gusta que este tipo de actos no sean siempre en los mismos sitios de siempre, que si Madrid y un poco más Barcelona. Creo que es importante que sean en otros muchos sitios más. Y bueno, pues a mí Fernando me pide un poco que hable del papel de un banco central en impulsar estos temas. Y ahí debería decir, bueno, pues que voy a dar para empezar una respuesta muy de Banco Central, luego ya iré. La primera respuesta de un Banco Central es que este es un tema principal de los actores principales son los gobiernos y los reguladores porque son los que tienen más herramientas. Pero los bancos centrales tienen un papel importante. Y aquí ha habido un cambio de actitud con relación a los bancos centrales porque si nos fijamos estamos en el 23, pues diría yo que 5 o 6 años para atrás los bancos centrales se quedaban con la primera parte. Esto es un tema de gobiernos y reguladores. Ahora, de un tiempo para esta parte, ya los bancos centrales sí que están tomando conciencia de que hay un papel relevante para los bancos centrales. Y ese papel relevante viene, bueno, para empezar, porque afecta a su mandato y afecta a sus objetivos. El cambio climático, los riesgos climáticos y de transición, pues para empezar tienen efectos macroeconómicos importantes y con ello tienen efectos en la estabilidad de precios y con ello tiene efecto en el objetivo principal de lo que es, en nuestro caso, el Banco Central Europeo. Luego tiene también un efecto sobre su balance. El balance del eurosistema se ve afectado por los riesgos climáticos y de transición. Luego, en la medida en que ese Banco Central sea supervisor, pues tiene la obligación de velar por la seguridad y solidez de los bancos y de las entidades de crédito en general, y con ello tiene que procurar que los bancos gestionen adecuadamente los riesgos climáticos y de transición y que tengan una gobernanza adecuada, aparte también de una divulgación suficiente con relación a estos riesgos. Y luego, bueno, pues ya también, ¿por qué no? También es a nivel empresarial. Los bancos centrales producen billetes. Muchas veces no es el Banco Central directamente, tienen una empresa, pero vamos, es de control, o sea, es un outsourcing, pero responsables son los bancos centrales y en eso también pues hay que tener en cuenta cómo se emiten, o sea, cómo se fabrican esos billetes y cómo se destruyen. O sea, que al final tenemos un conjunto de tareas importantes por las que un banco central tiene que tener un papel relevante. Luego, además de todo esto, también tiene el BCE tiene un mandato en el tratado, es un mandato que es de ayudar, sin perjuicio del objetivo primordial, que es la estabilidad de precios, ayudar a las políticas europeas. Y la política del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático y la transición
hacia una economía de bajo carbono es un objetivo primordial de la Unión Europea, con lo cual tiene que también que ayudar en esto. Entonces, tomando conciencia de todo esto, el BCE, que yo creo que ha progresado muchísimo en los últimos 4 años, 3 o 4 años, se ha establecido unos objetivos, que es primero saber evaluar los riesgos y los impactos que tiene tanto a nivel macroeconómico como a nivel en la estabilidad de precios posibles en la política monetaria de los riesgos climáticos y de transición. Segundo, es apoyar las finanzas sostenibles para procurar una transición ordenada, que es primordial para que esos efectos sean menores. Y, en tercer lugar, me voy a ver las... Perdonad, pero se me ha ido la chuleta, me quedan en blanco. Bueno, sí, por supuesto, importantísimo, compartir las experiencias. Es una forma de fomentar esas finanzas sostenibles, compartir las experiencias que pueda tener, compartir todo lo que está sacando. Bueno, entonces, con todos estos 3 objetivos, el BCE y los bancos centrales miembros del eurosistema pues han planteado una serie de tareas que son muy generales, muy precisas, al revés, muy numerosas, diría yo, más que generales, muy numerosas, que van en la consecución de estos riesgos. Primero es eso, el tener en cuenta, saber evaluar el impacto, para tenerlo en cuenta en los modelos de predicción. Ahí se está aprendiendo, se está sacando muchos artículos, se están teniendo ya cosas en cuenta, se está contratando gente, tanto en los bancos centrales, para que ayuden a esa metodología, porque las metodologías son nuevas y como ha dicho antes Miquel, pues el horizonte es distinto al que estamos acostumbrando. También ese es un área importante, el impacto que puede tener. Bueno, antes no he dicho que también hay un impacto importante de lo que es los riesgos climáticos y de transición, que es la estabilidad financiera. Un elemento muy importante que suele estar también en el mandato de los bancos centrales, es vigilar la estabilidad financiera, procurar preservar la estabilidad financiera. Bueno, luego está también dentro de esas tareas, pues recopilar datos. Están recopilando datos, haciendo índices, elaborando indicadores que pueden ayudar mucho al resto del sistema financiero a valorar los riesgos climáticos y a los propios bancos centrales, indudablemente. Luego también pues, están aprendiendo a valorar y divulgando cómo se valoran esos riesgos, con nuevas metodologías, etcétera, etcétera. Luego también es como supervisor, pues también que es una forma de fomentar estos temas en la banca, pues está haciendo mucha labor, o sea, una labor intensa, supervisora con relación a estos temas. Por ahora no se está requiriendo más capital a las entidades que tienen un comportamiento, como digamos, marroncillo, pero todo llegará. Y se han hecho aquí, no sé si se me estoy pasando de los 10 minutos, pero aquí se han hecho varios, se ha hecho el stress test, que del que has hablado tú, pero luego también se han hecho varios, bueno, se publicaron en el 2020 unas guías supervisoras, unas expectativas supervisoras que se espera que se cumplan para 2024, porque todavía, y luego se han hecho revisiones temáticas, como es una de cómo se están valorando los riesgos, cómo se están teniendo en cuenta y cómo, por una parte, y también cómo se están divulgando. Cómo se está divulgando la información. La verdad es que las conclusiones de todos estos ejercicios es que se ha avanzado bastante en los últimos años, pero queda bastante por avanzar. Como un ejemplo, pues solo el 10% de los bancos tienen en cuenta criterios de sostenibilidad a la hora de criterios cuantitativos de sostenibilidad a la hora de dar préstamos. O, por ejemplo, del stress test se salía que 2/3
de la financiación a empresas, 2/3, estaba destinada a empresas con una alta emisión de carbono. O sea, que es un dato, la verdad, que eso hay que bajarlo, o hay que ayudar, financiar también la adaptación de las empresas que son intensivas en carbono, hay que ayudar a la adaptación. Eso para mí me parece también importantísimo, porque tampoco se puede poner una cruz a todo el mundo y como eres petrolera, pues ya no te financio nunca más. Pues tendrás que también fomentar la adaptación de ese tipo de empresas al nuevo mundo. Es así como se podría mitigar los posibles riesgos económicos que la transición tenga. Y otro, a ver, lo de los 2/3, tal, bueno, los datos son más o menos así, de que quedas avanzado, los bancos reconocen que es un riesgo material y lo reconocen, pero cuantitativamente todavía tienen mucho que avanzar. Bueno, quizás pueda hablar más atrás, más luego de esto. Oye, pues muchísimas gracias, Soledad. Y José María, si te parece. Muy bien, pues nada, lo primero, agradecido, darle la enhorabuena tanto a SpainShift como a Deusto por la organización. Creo que lo necesitamos, es decir, necesitamos tener este tipo de debates para exponer todas nuestras ideas. Y antes de decir lo que somos mi entidad, lo que queremos nosotros hacer mi entidad en sostenibilidad, sí me gustaría un minuto de mi presentación, de presentarme. Como había dicho Fernando, soy José María Fernández Hueso, soy andaluz. Lo digo por si a lo mejor la vocalización en algún momento puede fallar. Soy adoptado de Bilbao y muy contento en estar aquí. Llevo 2 años llevando el departamento de PYME de la Territorial Norte del BBVA y decirles que llevo 25 años en banca, ¿vale? En esta entidad y en otras entidades. ¿Por qué les digo todo esto también? Porque los 25 años en banca nunca he oído ni he tenido un tema tan centrado en el banco como la sostenibilidad. Nunca, se lo prometo. ¿Se acuerdan con la digitalización? Parecía que pues eso era peccata minuta para lo que tenemos con sostenibilidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo tenemos como algo tan crucial? Primero porque el banco hay un cambio radical, ¿no? Está hablando Miquel, pues hemos estado viendo pues, todo el tema de las emisiones, todo el tema del calentamiento global, pero si vamos más allá y de sostenibilidad, no solo hablamos de medio ambiente, sino hablamos de temas sociales, también hay unas desigualdades, ¿vale? Para que se hagan una idea, hay 1.400 millones de personas que no están bancarizadas, ¿vale? Y el no bancarizarse no quiere decir que el banco vemos ahí un nicho, no. El no bancarizarse es que no pueden acceder a determinados bienes, a determinadas viviendas, a determinadas cosas que podrían tenerlo. Hay casi 300 millones de niños que no están escolarizados. Todo eso es dentro de la sostenibilidad, ¿vale? No nos ciñamos única y exclusivamente al tema medioambiental, que por desgracia también es importante. Para el BBVA, y yo creo que para todos nosotros, creemos que estamos en el cambio económico más importante que vamos a tener en el siglo XXI. No va a haber otro. No creemos que haya en este siglo, y que todavía nos queda 80 años por delante, vamos a tener otro cambio económico. Y sí que tenemos claro es que somos responsables todos de que eso se lleve a cabo. Es decir, que lleguemos a buen puerto ese cambio que realmente necesitamos. Cuando digo todos, personas, instituciones, entidades financieras, universidades, todo el mundo estamos totalmente obligados a llevar ese cambio a cabo. Si me centro ya más en lo que es mi entidad y lo que estamos haciendo en la entidad, pues le digo, nunca he oído hablar tanto de sostenibilidad porque desde el presidente, que es un amante también de Bilbao y su mujer también es de aquí y viene mucho por aquí, siempre nos lo dicen todas las presentaciones, descarbonización. El CEO lo mismo, pero es que tenemos tenemos una pata troncal del banco dedicado única y exclusivamente a la sostenibilidad. Eso no lo hemos tenido en este banco, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Qué queremos hacer o qué estamos haciendo? Pues bueno, tenemos 3 objetivos claros, ¿no? 3 objetivos claros. El primero no puede ser de otra forma, tiene que ser
poner dinero en la mesa, es decir, financiar proyectos sostenibles, ¿vale? El segundo, y Miquel antes lo ha referido y ha habido unos tiros de Miquel que los recojo y que tiene razón, ¿no? El tema de que nosotros, primero, tenemos que dar ejemplo, prácticamente ya somos una entidad de emisiones cero, y para el 2050, que es a lo que te referías, Miquel, lo que, bueno, era que nos comprometemos a que no vamos a tener en ninguna inversión hecha por nosotros, ni ningún riesgo, ninguna entidad que no sea totalmente sostenible, ¿vale? Es un compromiso firmado ante la Unión Europea y lo estamos llevando a cabo. Tenemos que darnos tiempo, por lo que decía Soledad, porque al final no podemos dejar sin financiar determinadas actividades que les va a costar más tiempo llegar a esos objetivos, ¿no? Y eso para nosotros es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y luego también, claro, lo que decíamos, financiamos, somos sostenibles y además también somos sociales. Es decir, tenemos un plan de 2021-2025 de 550 millones de euros para temas sociales, ¿vale? Temas sociales, temas educativos, temas de muchas veces de inclusión social, temas poner dinero encima de la mesa que en 4 o 5 años lo utilicemos para esas desigualdades, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos 3 objetivos que tenemos? Lo hacemos a través de 5 palancas, básicamente, ¿vale? Las 5 palancas son muy claras. Primero, tenemos el tema con los clientes corporativos. No podemos olvidarnos. Las grandes entidades para nosotros son muy importantes. Tenemos que tener una colaboración muy, muy estrecha. Sin irnos más lejos, aquí enfrente tenemos la Torre Iberdrola, pues nosotros es un partner grandísimo nuestro con todo el tema de placas solares y todo el tema de energía sostenible de hogares, de pymes, de empresas. Es decir, tenemos una colaboración estrecha, ¿vale? Eso con grandes corporaciones. Con empresas, segundo pilar que estamos tratando. Con empresas, pues ¿qué hacemos? Pues tenemos productos, tenemos departamentos de riesgo exclusivos para ellos, tenemos especialistas en sostenibilidad, tenemos gestores en sostenibilidad, es decir, tenemos todas las herramientas para asesorar a esas empresas y a esas pymes. Con particulares, pues más de lo mismo. Es decir, el particular para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Pues porque hay muchos hogares que con 4 placas solares en sus casas podemos hacer muchas cosas. Entonces, queremos estar muy cerca de ellos, queremos informarlos y, sobre todo, lo que sí tenemos las entidades financieras, que hay muchas cosas buenas que tenemos, es la capilaridad, ¿no? Tenemos bastantes oficinas y hemos dejado bastantes oficinas en determinadas ciudades. Tenemos una capilaridad grande para llegar a todo el mundo, ¿no? Esa sería la tercera palanca. La cuarta, algo que muchas veces no olvidamos, y es que hay empresas que con el sistema de riesgos que tenemos antiguo no damos financiación. Es decir, una startup que es un proyecto a futuro, que es tal, un departamento de riesgo tradicional te dice, no te voy a dar algo tan volátil, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, hacemos departamentos de riesgo para ese tipo de metodología. Hablo startup, hablo el que va a estar haciendo la batería para poder almacenar la electricidad, etcétera, para proyectos que no son tan sencillos de visualizar, ¿no? Eso en todo el tema. Y luego, aunque no debería decirlo, pero creo que es obvio, la quinta palanca, pues también ser diferenciales, es decir, ser diferenciales en el tema de riesgo, en el tema de precio, en el tema de cómo tratar si es una operación sostenible o no. Es decir, hay que medio obligar a la gente o incentivar a la gente, no obligarla, incentivarla a comprar un coche eléctrico, digamos. Pues si yo tengo que incentivar eso, pues tendré que darle un mejor riesgo y un mejor precio a ese tipo de actividades, ¿no? No me quiero demorar mucho más, creo que es bueno que todos intervengamos. En resumidas cuentas, pues ya les digo, mi entidad, prioridad absoluta, cero, en la sostenibilidad, en las 3 ramas, económica, social y medioambiental, ¿vale? Luego ya en el turno de ese desarrollaré algún tema más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Y le doy la palabra a San Juan Garibi. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias a Spainsif y a la universidad por la invitación. Bueno, yo soy un poco acrata, ¿eh? Tengo aquí 4 notas, pero
en función de lo que van diciendo las anteriores intervenciones, voy modificando entonces luego a ver cómo me hallo. Así que empiezo agarrándome un poco al último que decía Miquel en su presentación sobre el clúster, ¿no? De la posibilidad de ser un hub nuestro territorio respecto a las finanzas, ¿no? Y me agarro a ello porque creo que tenemos que cambiar un poco el foco, ¿no? A veces afrontamos la sostenibilidad desde el punto de vista, con todo el respeto, de qué me dice el regulador que tengo que hacer, ¿no? Y creo que tiene que ser al revés. El regulador no puede ser el pionero en las prácticas de sostenibilidad. Tiene que ser el que recoja unas obligaciones una vez que ya ha habido pioneros que han puesto en marcha prácticas de sostenibilidad, ¿no? Y el ser pionero no nace porque uno es muy listo, porque se le ocurre, nace porque está en un territorio, porque está anclado en una historia, ¿no? Y nace porque hay tejido de fundaciones, de ONGs que invierten sosteniblemente, que presionan, porque hay socios y socias en los proyectos democráticos que empujan para que las cosas se hagan de una manera, porque hay una historia de cajas de ahorros, de cooperativas de crédito en nuestro territorio que han trabajado de una manera. Y, por tanto, creo que la sostenibilidad en nuestro caso es una obligación moral para con nuestro territorio, no es una obligación legal que nos pueda imponer nadie, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que ir por delante de la normativa, ¿no? Porque si no, mal lo haremos, ¿no? Si por tanto, trabajar en formato clúster o lo que sea ayuda a eso, pues será una buena noticia, porque creo que lo necesitamos y que nuestro territorio lo permite, además, por nuestra historia, ¿no? Para nosotros la sostenibilidad la afrontamos desde dos ópticas, hacia adentro lo que nos exigimos a nosotros y hacia afuera lo que exigimos a quien nos pide financiación, a quien se acerca a nosotros, ¿no? Y es muy importante reconocer que el quién somos y cómo funcionamos, el hacia adentro, es relevante, pero al final lo relevante es qué hacemos con el dinero, ¿no? Porque a veces, ahora ya no tanto, ¿no? Pero históricamente veías grandes anuncios sobre entidades que hacían publicidad de que habían puesto bombillas LEDs en las oficinas, ¿no? Y dice, hombre, gestionáis varios centenares de miles de millones de euros, dime qué hacéis con eso, que es mucho más importante que las 4 LEDs que habéis puesto en la oficina, ¿no? Entonces, es decir, que hay que ir donde está lo material también y donde nos lo jugamos, y es ahora donde se está poniendo el acento, yo creo, ¿no? Que es en ese dinero, a dónde va, qué tipo de realidad estamos financiando, porque al final, donde la banca pone el dinero, eso va adelante, ¿no? Porque tiene recursos, tiene combustible, nunca mejor dicho en este contexto. Y donde no se pone dinero, eso se muere porque no tiene capacidad de alimentarse, ¿no? Por tanto, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Nosotros hacia adentro, pues desde el punto de vista de la gobernanza, tenemos la suerte de ser un proyecto democrático y además diluido, es decir, una persona, un voto y nadie puede tener más del 1% del capital social. Como además no damos dividendos, pues es complicado que haya grupos de interés para tener el control, ¿no? Y desde el punto de vista social y ambiental, yo creo que también hay una responsabilidad de todas las entidades en cómo hacemos las cosas, ¿no? En cuáles son los proveedores con los que trabajamos, aunque sean cosas más simbólicas. Nosotros ahora, por ejemplo, hicimos nuestra asamblea anual, hacemos doble en Italia y en España, la de España fue en Sevilla, y es la primera vez en la historia que hemos intentado hacer asamblea impacto cero, ¿no? Llegamos a un acuerdo con Renfe para que hiciera una bonificación en los billetes de tren, para que todos nuestros socios y socias llegaran a Sevilla en tren y evitáramos el avión. Hemos medido la huella de carbono de todos y todas las asistentes a la asamblea para compensar la huella de carbono con inversiones sostenibles. Y lo mismo que hacemos internamente lo hacemos con nuestros clientes. Aunque suene un poco friki, somos lo que somos, estamos trabajando con el convento de Asís, que Asís en Italia es algo muy grande, o sea, como Begoña o algo así, más o menos, para que se hagan una idea, ¿no? Estamos intentando trabajar para que sea el primer centro de peregrinación cero emisiones del mundo. Estamos haciendo la recogida de fichas individuales de todos los peregrinos, de dónde vienen, en qué medio de transporte vienen, cuál es el impacto de su llegada. Estamos haciendo recogida diversificada de residuos, compostaje, etcétera. Es decir, se trata de hacer cosas que sean reales y que sean visibles, ¿no? Que se vean pues se puede trabajar de manera diferente. Y luego hacia afuera, en cuanto no a lo que somos, sino lo que hacemos con el dinero, lo que tenemos es una cosa que llamamos plataforma del crédito. Quien pide un préstamo tiene que rellenar unos datos en un portal web en el que se le pregunta no solo por los datos financieros, sino por el tipo de contratos, por si ha tenido despidos, cuál es el ratio salarial entre hombres y mujeres, el ratio salarial entre el que más y el que menos gana, cuál es el impacto ambiental, el trabajo en red, etcétera. Una serie de cosas que luego profundizaré si puedo.
Y esa evaluación la hacemos en este momento al 96% de las operaciones de financiación que estamos dando. Eso quiere decir que el 4% que se queda fuera pues puede ser un préstamo personal a un socio porque tiene un problema de liquidez. Entonces, no tiene sentido que le preguntes pues, cuál es la huella de carbono de los 3.000 euros que necesita porque tiene una derrama en la comunidad de vecinos. O sea, pues eso no tiene tanto sentido, ¿no? Lo que hacemos con esos datos que nos facilitan los clientes es calcular cuál es el impacto de su actividad que se puede imputar a nuestra financiación. Es decir, si un centro de acogida a migrantes necesita 1 millón de euros al año y nosotros hemos puesto 100.000, consideramos que se ha alojado a 50 personas migrantes a lo largo del año, pues 5, el 10% se ha hecho con nuestro dinero, por tanto, ese es el impacto de nuestra actividad. Y lo dividimos, hacemos una especie de ROE, si me permitís un poco la expresión, dividimos eso por el capital social y lo que imputamos es a cada acción de nuestra entidad un impacto en forma de evitación de emisiones de CO2, en forma de acogida a migrantes, en forma de actividades culturales, de actividades formativas con personas desempleadas. De manera que nos permite denominarlo, ya que dividendos financieros no pagamos, dividendo socioambiental, que es un poco lo que esperan percibir nuestros accionistas cuando se hacen socios y socias de esta cooperativa, ¿no? No esperan por lo menos no lo reciben, no sé si lo esperan, pero de momento dividendo financiero. Y sí, con esto termino esta introducción, o sea, yo creo que es importante pensar que en algún momento habrá un cálculo matemático que permitirá calcular un ROE de este tipo. Es decir, a mí mi entidad me paga un 4, lo que pasa que el 2% me lo paga en dinero, el 1 en beneficio ambiental, el 0,50 en beneficio social, etcétera, y que se pueda un poco equilibrar y uno diga, bueno, a mí me está dando lo mismo que eso que dan, salen las páginas sepias, solo que a mí me lo dan de otra manera y es lo que yo espero como consumidor, consumidora, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Oye, pues, Iker, si te parece... Perfecto, me voy a poner porque soy alumno cuidadoso y me han dicho 8 minutos, trataré de no pasarme. Lo primero, muchas gracias de nuevo a los organizadores y yo también voy a cambiar un poco mi speech porque, bueno, pues iba a hablar de sostenibilidad, pero voy a hablar un poco de cómo estamos enfocando algunas de las cosas que se han comentado hoy aquí, ¿no? Como bien ha comentado Soledad, en el año 2020 saca unas guías el Banco Central Europeo en el que más o menos a las entidades financieras, hoy que estamos en la universidad, nos pide que seamos catedráticos en un momento en que las entidades financieras estamos en primero de parvulitos, ¿no? Yo creo que en este momento, después de 2 años y medio aproximadamente que saliesen esas guías, seguramente las entidades estamos en tercero de infantil o en cuarto de infantil. Sabemos que para ser catedrático pues hay que pasar pasos, ¿no? Y eso es un reto para las entidades financieras. Y es un reto porque hay metodologías que no son estables, hay datos o falta de datos para divulgar, hay falta de datos para predecir el futuro, hay falta de metodologías para predecir el futuro sobre el futuro, ¿no? Porque, como bien ha dicho Miquel, nosotros estamos acostumbrados a predecir qué es lo que va a pasar, la mora, cosas de ese tipo, con qué ha pasado en el pasado y ahora tenemos que predecir el futuro con el futuro, ¿no? Y puede haber incluso una profecía de autocumplimiento. En esa carrera nosotros lo que entendemos que tenemos que trabajar es en cooperación, ¿no? Y nosotros creemos que aquí tenemos que ser pues eso, competidores, no competidores. Y estamos trabajando en 2 áreas, ¿no? En el País Vasco nosotros trabajamos en el Basque Ecodesign Center, con IOBE, que es el Instituto Vasco de Medio Ambiente, que es un pionero en muchos aspectos y es una gozada trabajar con ellos. Son buenísimos en lo que tiene que ver con economía circular, que es muy importante en sostenibilidad. Ahí estamos empresas, en la parte financiera estamos Laboral Cuchi y nosotros, está Iberdrola, está CAF, está CIA Automotive, 16 empresas y nosotros, por ejemplo, en ese foro en el que compartimos proyectos, todos los proyectos los hacemos en colaboración con Laboral Cucha y trabajamos para cooperar, porque tenemos que aprender, tenemos que desarrollar metodologías y por eso la cooperación es importante, porque si queremos llegar a ser catedráticos, pues estando en tercero de infantil necesitamos apoyarnos, ¿no? Pues tú estudias latín y yo estudio matemáticas y entre los dos pues a ver si corremos más, ¿no? Y luego también estamos trabajando en cooperación en el entorno de las asociaciones, ¿no? Nosotros hemos propuesto ya y hemos sacado adelante junto con CECA, UNAC y AEB 6 proyectos sectoriales.
6 proyectos en los que pues, nuestro objetivo es, por un lado, recopilación de datos, por otro, generación de metodologías, ¿no? Tanto en la parte de stress testings, en la parte de Net Zero 2050 y en la parte de obtención de datos, porque ahora mismo es uno de los grandes gaps que tenemos, ¿no? Las empresas, nosotros a veces no podemos publicar datos porque las empresas no publican datos. Entonces, ¿cómo consigo yo saber las emisiones de mi cartera? Aquí, de hecho, uno de los problemas es que, en general, nos basamos en sectores y en los sectores hay empresas buenas en sectores malos y empresas malas en sectores buenos, ¿no? Y a veces la visión por sectores penaliza a empresas que lo están haciendo bien, ¿no? Y nuestro objetivo tiene que ser financiar la transición, tiene que ser apoyar a las empresas, no penalizarlas, sino que apoyarlas para conseguir sus objetivos. En esos proyectos sectoriales, pues hemos llegado a estar hasta 20 entidades financieras españolas. Aquí voy a decir que las grandes, en general, van por su cuenta. Y es una pena, porque uno de los problemas que tenemos es que, claro, la taxonomía, que es uno de los elementos que está encima de la mesa, no sé si la conoce el público, pero la ha inventado alguien en Bruselas que debe ser amigo del demonio, porque si tú te haces un cuestionario de taxonomía, lo más probable es que salgas no taxonómico. Tienes que dedicar muchas horas y eso lo que va a generar es que las pymes, que es el 95% del tejido productivo español, pues no sea taxonómico y podamos llevar al absurdo de decir, oye, pues una empresa petrolera que tiene recursos puede llegar a hacer una financiación que es sostenible y que es taxonómica y no sé, laminados Manolo o confituras Maripuri realmente sale como que no es taxonómica, ¿no? Cuando es economía local, kilómetro cero y hay que apoyar a ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando diseñar? Pues alejarnos de la burocracia esa y tratar de desarrollar también taxonomías internas que nos permitan ayudar a las empresas y de manera común, las diferentes entidades financieras hagamos lo mismo. Porque si BBVA hace su cuestionario, Kutxabank hace su cuestionario, Unicaja hace su cuestionario, Abanca hace su cuestionario, Laboral Kutxa hace su cuestionario, vamos a hundir a esas pymes. Porque ese laminados Manolo trabaja de 8 de la mañana a 8 de la tarde y no tiene tiempo para rellenar un cuestionario de 10 horas. Y además es que a las entidades les podría no llegar a interesar dar financiación a ese tipo de empresas, ¿no? Por eso aquí creemos que tenemos que cooperar. También el supervisor creemos que nos tiene que ayudar en esos proyectos sectoriales y bueno, pues en la medida en que todos luchemos por un bien común, y en este caso tenemos que trabajar todos por ese bien común, pues conseguiremos que esto salga adelante, ¿no? Entonces, no voy a hablar de Kutxabank, que… pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iker. Bueno, y muchas gracias a todos porque os habéis ajustado muy bien al tiempo que os pedí. Vamos con un poquito de retraso, pero en fin, podemos alargarnos 10 minutos sin mayor problema, pero el retraso más la culpa lo tenemos que hemos empezado un poquito tarde, ¿eh? No ha sido culpa de los ponentes en ningún caso. Entonces, voy a formular una serie de preguntas a los diferentes miembros de la mesa. Lo que os voy a pedir a todos es que seáis breves en las respuestas, de tal manera que nos dé tiempo de intervenir lo más posible. Voy a empezar por Soledad, como representante de esta mesa del supervisor. Entonces, ¿tiene la banca posibilidades de ser clave apoyando la sostenibilidad? Hemos dado por supuesto que sí, pero vamos a pararnos un poco y pensar, ¿realmente la banca tiene posibilidades de ser clave en todo este tema? ¿La banca? Sí. En general, sí, absolutamente. O sea, tenemos que tener en cuenta que yo creo que lo has dicho muy bien, Miquel, antes, que la transición hacia una economía de bajo carbono requiere unas inversiones importantes, que, bueno, hay diversas estimaciones, pero más o menos el rango, depende de lo que metas o no metas, pues va entre 3 y 6 billones al año. Billones nuestros, no billones anglosajones. O sea, que es un dineral. Y eso requiere indudablemente la involucración del sector financiero a la hora de financiar, o sea, y a la hora de jugar su papel, que es el de intermediario entre el ahorrador y el inversor real. Y ahí está, indudablemente, como decía además también muy bien Miquel, pues en Europa
es un sector bancario, no es, o sea, la financiación es bancaria, no es de renta variable, o sea, no es de acciones, no es otra financiación que tenemos que trabajar en hacer la otra también, pero hoy por hoy la verdad es la verdad. Y en ese sentido tiene un papel importante y luego también tiene importante a la hora de gestionar esos riesgos, o sea, de los riesgos que le vienen, pues también va a hacer algo de eso, o sea, porque los tiene que mitigar de alguna manera, los tiene que aminorar. Y de hecho, en los stress test que se han hecho a nivel... Por cierto, nosotros salimos muy mal en el riesgo físico porque es un stress test que es muy limitado, o sea, solo tenía en cuenta algunos riesgos físicos. Si pones los de inundaciones, pues te iba a salir que algún país por ahí... Holanda, por ejemplo, pues a lo mejor tenía un poquito... O sea, si pones fuegos y desertización, pues... o sea, es que depende un poco de... Pero yo creo que el stress test lo que te quiere decir es que son riesgos materiales que están ahí, que, bueno, pues que depende de lo que tengas en cuenta. Hay mucha heterogeneidad, pero al fin y al cabo todos estamos al final más o menos expuestos, ¿no? Y bueno, eso, que al tener en cuenta los riesgos y tomar conciencia de eso, que yo creo que es por eso que ahí el gran papel del supervisor es ayudar a tomar conciencia de eso, porque el supervisor no puede decir, el Banco de España no le puede decir a Kutxabank cuánto verde tiene que ser. Eso no es una cosa que tienen que la decisión tomar ellos, pero sí que le tiene que decir, oye, los riesgos los tienes que tener en cuenta, tienes que gestionar los riesgos de una determinada manera, tiene que estar el Consejo involucrado en este tema. No es un tema de responsabilidad social, es un tema de riesgos y tiene que estar incorporado en la gestión ordinaria del riesgo de la entidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y te damos un tiempo y desde luego tiene que ayudar, porque tú lo has dicho muy bien, es muy complicado, o sea, es muy complicado, la taxonomía es complicada, en los datos no los hay, yo creo que esto mejorará cuando esté en vigor la directiva de divulgación, ¿no? Que ya las empresas, a partir de un cierto tamaño, tienen que dar esa información. También será un impulsor importante si en el BCE, para entregar el colateral, o sea, los préstamos que entregas colateral tienen que corresponder a empresas que den información, porque eso te va a forzar a ti a exigir a que le pidas información de eso a la empresa. Y si es una pyme, pues habrá que ayudarla. Porque la verdad es que yo creo que sí, que son temas difíciles para pymes, que entonces lo que no puede ser en ningún caso es excluir a las pymes de eso, porque entonces ya a lo mejor conseguimos mucho el cambio climático, pero lo de la sostenibilidad no. Muchas gracias, Soledad. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a una pregunta más concreta. ¿Qué medida está tomando tu entidad para apoyar la sostenibilidad? Me dirijo a Iker ahora. Bueno, por supuesto, si alguno más quiere intervenir, con toda libertad. A ver, nosotros por un lado hacemos una medición desde el año 2016, hacemos el impacto económico de nuestra actividad y desde el 2019 del impacto económico y ambiental. Medimos 64 factores climáticos divididos en gases de efecto invernadero, otros gases, residuos peligrosos, no peligrosos y recursos hídricos, y lo medimos por sectores, 64 sectores de las tablas input-output. Con esa información nosotros lo hemos implementado dentro de nuestro proceso de gestión de precios y desde hace 3 años en nuestro proceso de gestión de precios bonificamos o tratamos de ayudar o aquellas empresas, sectores que son más, digamos, sostenibles, o para proyectos que son más sostenibles les damos ciertas bonificaciones en precio. Y, por otro lado, también lo hacemos para la parte de personas físicas. En personas físicas, tanto aquellos, digamos, bienes de consumo duradero, por ejemplo, coches eléctricos, o, en el caso de las hipotecas que tienen unos certificados de sostenibilidad energética más sostenibles, pues tienen determinadas ventajas en la hora de calcular los riesgos. Hacemos unos modelos en los que calculamos unas
un impacto positivo en la PD por el hecho de tener casas más eficientes energéticamente frente a casas menos eficientes energéticamente, y también damos un apoyo al precio. Y por otro lado, medimos los riesgos, y medimos riesgos físicos y de transición de la cartera, medimos riesgos de certificación, de inundación costera, de inundación fluvial, riesgos de incendios, y hacemos unos indicadores sintéticos que también nos sirven para determinadas zonas geográficas, tienen más riesgos que otras. Entonces, tratamos de no penalizar, pero sí tenerlo incluido en la gestión a modo de, bueno, pues de ir recopilando datos, porque, como he comentado al principio, no queremos penalizar. Lo que queremos es ayudar, queremos trabajar en ese apoyo a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Iker. Y también pensaba pasar esta pregunta en lo de las medidas concretas que está tomando la entidad a José María. Sí, bueno, pues la verdad es que Iker pues, me ha quitado cierta idea, pero bueno, cada entidad tiene su... Al final somos parecidos, ¿no? Todos, y vamos a lo que vamos a todo el mundo, ¿no? Antes comenté en el inicio el tema social, ¿no? El plan que tenemos de poner 454 millones en manos de las personas. Luego el tema también, nosotros tenemos un plan de poner 300.000 millones de euros, y parece una barbaridad, pero es que así en el mercado llevamos 150.000 millones de euros ya dados para temas sostenibles, es decir, y estamos en ello, es decir, lo que queremos es que continuamos más. A nivel España, pues se han movilizado en este primer cuatrimestre 7.800 millones de euros en temas sostenibles. Por lo tanto, creo que la entidad financiera, aparte de, y sobre todo lo que hemos dicho anteriormente, de ser sostenible en sí, de este tema divulgativo y este tema tal, también tenemos que poner la carne en el asador y poner el dinero y decir, oye, aquí estamos para financiar esta sostenibilidad, ¿no? Luego, lo que decía Iker, también lo decía por eso, porque me tapa determinadas cosas. Tienes toda la razón en que estamos en primaria o en parvularia o en secundaria. A nivel de nosotros de BBVA, lo que estamos dando formación a nuestra gente también. 102.000 personas, 102.000 empleados, ya hemos hecho una formación de sostenibilidad. 15.000 de esos 102.000 empleados nos dicen expertos, pero como hemos hablado antes, no creo que lleguemos a expertos, quizás que Miquel sea más experto que todos nosotros, seguro que sí, ¿no? Pero sí que está poniendo también dinero el banco en que nos formemos, en que estemos pendientes de que estemos bien formados, de todo el tema de los fondos europeos, que los controlemos, y tenemos una formación continua. Es decir, estamos preparados para asesorar a esas pymes, a esos autónomos, a esos particulares, para que lleven hacia la sostenibilidad, ¿no? Muchas gracias, José María. Bueno, hay un tema que yo quería introducir aquí y que lo he comentado con varios de los ponentes durante los días de preparación de toda esta jornada, que es, yo creo que la sostenibilidad medioambiental parece que la tenemos muy asumida, por lo menos intelectualmente. Pero yo creo que la sostenibilidad social también es muy importante. Yo creo que los dos temas debemos de conjugarlos, el tema ambiental y el tema social. Yo tengo una teoría, no sé si será muy acertada, pero claro, como todo esto de la sostenibilidad viene mucho del norte de Europa, en el norte de Europa hay como mucha sensibilidad por el tema climático, pero igual el tema social no parece tan importante. El tema es que muchos temas, el tema social, aparte que es más complicado, se va dejando como aparcado. Y lo que nos pasa con la taxonomía. La taxonomía medioambiental va avanzando como puede, pero va avanzando, pero la taxonomía social va mucho más despacio. Entonces, bueno, quería preguntarles a alguno de los ponentes de la mesa, ¿cómo entiendes desde tu entidad el tema ambiental, sostenibilidad, ambiental, social, las dos cosas? Y me gustaría empezar con Juan. Juan, ¿qué te parece a ti esto? Bueno, yo creo que es fundamental porque si no, el juego de los indicadores nos puede dar verdades formales, pero que no son verdades materiales, ¿no? Al final estamos midiendo parcialmente el impacto que tiene una entidad o un proyecto. Pongo un ejemplo muy tonto, que es el que utilizamos nosotros siempre internamente, ¿no? Pues tenemos un sistema de evaluación de la financiación y al final el ejemplo clásico que nos ponemos siempre es el de la agricultura ecológica, por ejemplo, ¿no? Tienes una agricultura ecológica certificada, pero hay agricultura ecológica. España es uno de los principales productores del mundo y no uno de los principales consumidores. Entonces, produces un montón de agricultura ecológica, no mides
las condiciones laborales en las que se está produciendo la agricultura ecológica y luego la sacas en furgoneta a Alemania. Con lo cual, ecológico, sí, o sea, de aquella manera. O sea, y no quiero ir contra la agricultura ecológica, entendedme, pero al final, si solo medimos indicadores parciales, vamos a tener un certificado que nos va a dar una verdad formal, pero no nos va a decir claramente qué está pasando ahí, ¿no? Y yo creo que ahí lo social es fundamental para integrar, ¿no? Yo diría 3 ejemplos que para nosotros son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es muy importante, soy consciente de que somos pequeños, ¿no? Nosotros, antes cuando decía José María lo de los 102.000, decía, de nuestros 102.000 solo he visto 40 en el listado, pero los otros me faltan, pero aparecerán algún día, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, o sea, no puedes pedir lo mismo a un tipo de entidad que a otra, ¿no? En total somos 400 entre España e Italia, ¿no? Pero para nosotros es muy importante, por ejemplo, la medición de las diferencias salariales, ¿no? Algo que es habitual en el mundo cooperativo. En nuestro caso, en estos momentos, el ratio es 5,6, es decir, la diferencia entre quien más y quien menos gana es de 1 a 5,6 y no puede ser más de 6 por aprobación de nuestros órganos, ¿no? Y creo que esto también lo pedimos, medir cuando nos pide financiación alguien, lo pedimos en la entidad que nos pide la financiación, cuál es su diferencia salarial, ¿no? En segundo lugar, nosotros siempre hemos estado muy preocupados por la paridad de género y en los estatutos tenemos garantizados en todos los órganos la paridad para los 2 géneros, un porcentaje mínimo de representación en los órganos y caen los y las candidatas cuando ya se ha cubierto el cupo de ese género. Y eso nos ha permitido que al principio el sistema de cuotas nos parecía, pues esto de cuotas parece obligatorio, pero bueno, ahora tenemos con naturalidad una presidenta mujer que, quitando a Ana Patricia Botín, tampoco es algo tan habitual en nuestro sistema financiero, ¿no? Y eso nos ha permitido ser, hasta donde conocemos, la primera entidad de Europa que tiene el certificado ISO de gestión de la diversidad, que es tanto para inclusión de personas en situación laboral distinta, pero también racial, sexual y de género y de todos los tipos, ¿no? Y, en tercer lugar, en relación a algo que comentabais previamente, sí que en la medición que hemos hecho de la relación entre el impacto social y ambiental de nuestros clientes y la morosidad, estamos encontrando que no se nos produce una alteración de la morosidad por el impacto ambiental, pero sí que se reduce significativamente la morosidad a mayor impacto social. Es decir, sí vemos una correlación clara entre impacto social y reducción de la morosidad, hasta el punto que estamos diseñando covenants específicos para el impacto social, por los cuales se reduciría el coste de la financiación en función del impacto social, que sí vemos que hay, cuanto más se preocupa uno por los demás, más propensos a pagar. No soy capaz de explicar por qué, Miquel, esto lo tenéis que estudiar en la universidad, no sé. Y, en cambio, parece que cuanto más propensos a preocuparse del medio ambiente, no necesariamente está más dispuesto a pagar. Pero bueno, son nuestros datos que pueden ser equivocados, ¿no? Oye, pues muchas gracias. El tema de los ratios salariales, y Miquel lo sabe bien, en la universidad son muy ajustaditos y funcionamos. Mira, se puede funcionar con ratios bien cortitos, ¿eh? Yo ahí quería decir también que, o sea, en principio al supervisor y al Banco Central no le puedes, o sea, a lo mejor todo llega, que a lo mejor también a la hora de valorar riesgos, pues también tienes las diferencias salariales y todas estas cosas en cuenta. Pero yo creo que en general sí que puede aportar un papel que es otra vez con divulgación de los conocimientos, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, yo creo que además que los bancos centrales, si fijáis en las cosas que están estudiando de unos años para esta parte, los temas de desigualdad están en la agenda tanto del Banco de España en las publicaciones como del Banco Central Europeo, y cada día se hacen más estudios mirando el microdato, porque ese tipo de cosas lo ves mucho. Por ejemplo, los últimos estudios de cómo la inflación afecta diferentemente, no afecta igual a toda la población, sino que hay diferentes sensibilidades. Entonces, yo creo que fomentando y el dar a conocer que una economía más sostenible, tanto en lo climático como en lo social, es más fructífera y que puede dar lugar a una menor morosidad, como dice Juan. Yo creo que es la forma hoy por hoy de colaborar de los bancos centrales, y son temas que se tienen en cuenta. Pues estupendo.
Bueno, Iker, también me pensó preguntar a ti sobre este tema, pero sí os voy a pedir a todos ya mucha brevedad en las respuestas. Adelante, Iker. De la parte social, bueno, realmente nosotros en la parte social lo que estamos trabajando es, por un lado, lógicamente, y a pesar de que pueda parecer que no tenemos presencia o que estamos reduciéndola, hay un estudio del IBIE que es muy bueno, que en España hay más municipios sin farmacia o sin ambulatorio que sin servicios financieros básicos, ¿no? Con lo cual, yo creo que la banca hace un papel que no hay otros servicios, digamos, no públicos tan extendidos como puede ser la banca, ¿no? Y nosotros lo que hacemos en la medición de nuestros impactos sociales, pues es ver cuál es la generación de empleo de nuestro crédito, cuál es la generación de impuestos de nuestro crédito y tratar de tener elementos de medición. Es muy complicado. O sea, yo entiendo que a veces cuando vas a cosas, digamos, a proyectos muy chiquitines, pues puedes hacer. Cuando vas a la generalidad, la mayor parte de las pymes en España tienen muy poca información o dan muy poca información sobre aspectos sociales y nos falta de nuevo la falta de información para recopilar, con lo cual estamos haciéndolo a nivel sectorial en el que hay empresas buenas en sectores malos y empresas malas, ¿no? Entonces, ahí tenemos también mucho trabajo que hacer. Si en la parte ambiental estamos en tercero de infantil, en la parte social en muchos aspectos creo que estamos en primero de primaria. Bueno, al revés, perdón. En tercero de primaria, primero de infantil. Muchas gracias. Bueno, también yo quería preguntaros sobre si las entidades tienen las herramientas suficientes para medir la sostenibilidad de sus clientes. José María, ¿tienes más? Sí, bueno, aquí, para ir directo, para no demorarnos mucho más, herramientas que tiene BBVA. Hay una herramienta potentísima que se llama la huella de carbono. Tenemos una herramienta que todo cliente particular, pyme, empresa, sabemos qué consumo de carbono hace, o bueno, sabemos, o estimamos a través del Big Data y de los datos que proporcionamos a través de las cuentas, pues del consumo de electricidad, del consumo de combustible, de una serie de parámetros, sabemos la huella de carbono. Una vez sacada la huella de carbono de cada una de esas entidades o de esas personas o de esa empresa, lo que hacemos es que le ofrecemos proyectos, le ofrecemos soluciones para reducir esa huella de carbono. Creo que es una herramienta potentísima que le animo a todos a visualizarla. Luego tenemos otra herramienta también muy buena que también, además, está muy en boga, es el tema de la salud financiera. El tema de salud financiera, que lo que estamos haciendo es, oye, qué ingresos, qué gastos, dónde puedes estar pasándote en gastos, dónde puedes reducir tal, dónde puedes estar teniendo una mejor calidad de vida dentro de esa salud financiera, viendo por los movimientos de tu cuenta y dónde estás invirtiendo o no invirtiendo el dinero. A mí eso ¿Vale? me lo dice yo soy cliente. ¿Sí? Sí. La aplicación me dice, Sí, te gasta mucho. Sí. Pues sale esa salud y, bueno, por lo menos estamos haciendo con estas aplicaciones, con estos desarrollos, la concienciación, que al final es lo que necesitamos y, sobre todo, bueno, también estamos creando equipos especializados para dar todo ese tipo de cobertura a nuestros clientes, ¿no? Muchas gracias. Juan, ¿tú nos puedes comentar algo de esto, de herramientas? Muy rápido. Antes decía que medíamos el impacto tanto objetivo como subjetivo de quien nos solicita financiación a través de una plataforma. Lo que hemos hecho es dar un paso más e incorporarlo como criterio básico de gestión de la entidad. Entonces, lo que hacemos es, junto al marco de apetito por el riesgo, que este es común en todas las entidades, aprobamos todos los años un marco de apetito por el impacto. Entonces, el Consejo de Administración aprueba todos los años qué nivel de impacto quiere tener en cada uno de los sectores, es decir, qué porcentaje de la financiación quiere que se oriente a proyectos liderados por mujeres, qué porcentaje de la financiación quiere que se oriente a proyectos que inciden en la migración, en situaciones de personas desfavorecidas, etcétera. Eso se va midiendo trimestralmente y, en la medida que no se están cumpliendo esos indicadores, lo que se hace es corregir, pues, por ejemplo, pues, si nos faltan proyectos liderados por mujeres, vemos que hay que hacer más difusión y más trabajo, pues sacamos un proyecto de crowdfunding para proyectos liderados por mujeres y completamos el crowdfunding con dinero nuestro propio para que así ayudar a que se cumplan nuestros objetivos de transformación de la sociedad con lo que hacemos, empujando un poco también a la realidad empresarial con las herramientas que podamos, ¿no? Muchas gracias, Juan. Bueno, como ya andamos un poco pasados de tiempo, tenía un par de preguntas más que además las quería dirigir a Soledad y lo que voy a hacer es refundir las dos preguntas en una. Y es, nos preguntamos,
¿cómo puede estimular el Banco de España para que se apoye la sostenibilidad? Y una vía para apoyar, no la única, evidentemente, pero una vía para apoyar es cómo puede apoyar el Banco de España para que la información sobre sostenibilidad sea homogénea entre las diferentes entidades, sea comparable. Y digo, la información es un punto, pero también en general, ¿cómo puede apoyar el Banco de España para que las empresas se animen a ser más sostenibles? Bueno, yo creo que casi todas las funciones que he dicho antes y las tareas que está haciendo el Banco de España sirven para impulsar eso, ¿no? Por ejemplo, con la construcción de indicadores y publicación de indicadores que puedan ser utilizados por los bancos. Por ejemplo, siendo ejemplo, mandando con el ejemplo, porque ahora los bancos centrales han empezado con sus carteras no de política monetaria, es decir, el fondo del banco que no corresponde a activos de la política monetaria, pues está ya haciendo una valoración de los riesgos climáticos. Se ha empezado por hacer, que es complicado, entonces eso nos ha venido muy bien, yo creo, porque así sabemos lo complicado que es también para el resto de entidades, pero es muy complicado porque, claro, por ejemplo, en el Banco de España la mayor parte de esa cartera son deuda pública. Entonces, a ver cómo calculas el riesgo climático soberano. Entonces, ahí se ha trabajado mucho en una metodología que yo creo que puede ser compartida porque, bueno, a su vez, pues vosotros en vuestra cartera y vosotros pues también tenéis bonos soberanos y que pues es una forma también de impulsar. O sea, lo de predicar con el ejemplo funciona muy bien. Yo creo que eso funciona muy bien y luego ayudar con las metodologías para que yo creo que cuando las entidades son conscientes de los riesgos y las oportunidades, porque estamos utilizando demasiado la palabra oportunidades, pero tanto los tres, la verdad, de que el sector privado, cuando no hablan tanto de riesgos como hablan de las oportunidades, de cómo están buscándose en oportunidades que ofrece la transición. Oportunidades no de extraer el mayor beneficio posible y explotar ni nada, sino oportunidades de negocio, porque es lo que tenéis que hacer, claro, buscar negocio, ¿no? Negocio, actividad. Y bueno, yo creo que casi todo lo que está haciendo el Banco Central al final sirve para impulsar y luego, pues también, como decía antes, también una forma es la de compartir experiencias y en su labor asesora a gobiernos y a la Comisión Europea, etcétera, etcétera, en dar la importancia de la comparabilidad. Yo creo que ahí la directiva de divulgación financiera, en este sentido, divulgación climática, va a ayudar bastante, pero hay que dar pasos todavía y luego traducir la taxonomía, que necesita un traductor simultáneo importante. Pues hola, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que voy a suprimir, había pensado también dar un poco la palabra al público para si quiere hacer alguna pregunta, pero es que nos hemos retrasado un poco y por no alargarnos ya, vamos a dejarlo aquí. Invito a Nayara Tobalina, la directora general de Deusto Business Alumni, a que haga la despedida y luego podremos tomarnos un pequeño café y ahí charlamos un rato todos. ¿De acuerdo? Nayara. Bueno, egun on denori. En primer lugar, agradecer la presencia de SpainSIF en la organización y apoyo de esta sesión. También agradecer a los ponentes por todas vuestras aportaciones y atinados comentarios en vuestras intervenciones. Y, bueno, por supuesto, pues a vosotros, ¿no? A los asistentes que habéis venido a estar aquí esta mañana con nosotros. Bueno, desde Deusto Business Alumni la verdad es que estamos encantados, ¿no?, de apoyar esta jornada año tras año. Y por eso, bueno, cuando Fernando me pidió a ver si hacía la clausura de la jornada, acepté encantada. Si bien es verdad que aunque decís que no sois expertos, para mí lo sois, y yo, sin embargo, soy la que estoy en primero de infantil en toda esta temática. Entonces puede ser que los comentarios que ahora haga en mi clausura os puedan parecer obviedades. Bueno, hoy hemos hablado, ¿no?, sobre banca y sostenibilidad. Es evidente, ¿no?, que la sostenibilidad se está convirtiendo en un tema cada vez más importante para el sector financiero y para la sociedad en general.
Todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestro dinero se invierte en proyectos y empresas que respetan el medio ambiente y los derechos humanos. La banca desempeña un papel fundamental en la promoción de la sostenibilidad en nuestra sociedad y como intermediarios financieros los bancos tienen la capacidad de influir en cómo se asignan esos recursos económicos y en qué proyectos e iniciativas se canalizan los fondos. Esta influencia puede tener un impacto significativo tanto en el entorno ambiental como en el bienestar social, como ya bien habéis dicho. En los últimos años hemos sido testigos de una creciente conciencia sobre los desafíos medioambientales y sociales a los que nos enfrentamos como sociedad. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad económica y otros problemas globales requieren una acción inmediata y coordinada, como bien decíais. Aquí es donde la banca puede desempeñar un papel clave al incorporar criterios ESG en sus decisiones de inversión y en su gestión diaria. La adopción de criterios ESG implica considerar no solo los aspectos financieros de una inversión, sino también los impactos ambientales, sociales y de gobernanza asociados. Esto implica evaluar cómo una empresa o proyecto maneja sus prácticas ambientales, cómo se involucra con las comunidades locales, cómo garantiza una gobernanza sólida y transparente y cómo aborda los desafíos relacionados con la sostenibilidad. Al integrar estos criterios en su enfoque de negocio, los bancos pueden canalizar fondos hacia esos proyectos y empresas que generen beneficios tanto económicos como sostenibles. Y esto implica financiar iniciativas que promueven la transición hacia fuentes de energía renovables, el desarrollo de tecnologías limpias, la eficiencia energética, la inclusión financiera, la igualdad de género y otros aspectos fundamentales para conseguir esta sostenibilidad. Además, la banca sostenible no solo se limita a la inversión, también implica el desarrollo de productos financieros que promueven esa sostenibilidad como préstamos verdes o hipotecas sostenibles que incentiven a los individuos y empresas a adoptar prácticas más responsables. Al adoptar el enfoque de banca sostenible, los bancos pueden no solo mitigar los riesgos asociados con la inversión de proyectos no sostenibles, sino también aprovechar nuevas oportunidades de negocio. La demanda de productos y servicios sostenibles está en aumento y las instituciones financieras que lideran en este campo pueden obtener una ventaja competitiva y fortalecer así su reputación, que es hoy en día además muy importante. Es importante destacar que la banca y la sostenibilidad no deben ser consideradas conceptos opuestos, sino elementos que se complementan mutuamente. Los bancos pueden ser agentes de cambio y actores clave en esta transición hacia una economía más sostenible y responsable. Al colaborar con otros actores del sector financiero, organismos reguladores, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, la banca desempeñará un papel transformador en la construcción de ese futuro más sostenible que todos buscamos. En resumen, banca y sostenibilidad están intrínsecamente relacionados. Los bancos tienen la responsabilidad y la oportunidad de impulsar un cambio positivo mediante la adopción de criterios ESG en sus decisiones de inversión y promoviendo productos financieros sostenibles y construyendo un futuro más equitativo, resiliente y en armonía con el medio ambiente. La banca sostenible no solo beneficia a las generaciones actuales, sino que también sienta las bases para un legado duradero que permita a las futuras generaciones prosperar en un mundo más sostenible y próspero. Todos nosotros debemos seguir avanzando hacia ese mundo más sostenible y recordemos que cada individuo tenemos un papel fundamental en esta transformación. Tomemos cada uno de nosotros las medidas concretas que estén a nuestro alcance para fomentar la inversión sostenible en nuestras vidas y en nuestras organizaciones y trabajemos juntos por esa banca más sostenible y ética. Solo así podremos garantizar ese futuro próspero y justo para todos. Gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia y esperamos volver a veros el próximo año en una jornada que celebraremos también, por supuesto, con la colaboración de SpainSIF. Eskerrik asko.